El salón del Hotel Plaza brillaba como si 1000 estrellas se hubieran colado por las ventanas. Carolina no podía dejar de admirar cómo la luz rebotaba en las cortinas doradas que caían como cascadas desde el techo hasta el suelo. Cada detalle que había planeado durante meses cobraba vida ante sus ojos, las flores blancas en cada mesa, las cintas que se mecían suavemente con el aire acondicionado, y el suave murmullo de los invitados que iban llegando poco a poco, vestidos con sus mejores galas. Sentada frente al espejo del tocador, Carolina se miraba una y otra vez, como si quisiera memorizar cada detalle de este momento. Sus manos, temblorosas, ajustaban el velo una y otra vez, aunque ya estaba perfectamente colocado. No era el nerviosismo típico de una novia lo que la hacía temblar, era el secreto que guardaba desde hacía semanas, ese pequeño milagro que crecía dentro de ella y que todavía nadie más sabía. 3 minutos más, le dijo su mejor amiga, Ana, mientras le ajustaba la cola del vestido. ¿Estás bien? Estás un poco pálida. Carolina asintió, intentando calmar los latidos de su corazón. Se llevó una mano al vientre, un gesto casi imperceptible que se había vuelto costumbre en las últimas semanas. 4 semanas, para ser exactos. 4 semanas de guardar un secreto que la llenaba de alegría y miedo a partes iguales. Estoy perfecta, respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ana la conocía demasiado bien como para creérselo, pero decidió no presionar. Ya habría tiempo para conversaciones después de la ceremonia. El vestido blanco, que habían escogido juntas 3 meses atrás, ahora le parecía diferente. No más ajustado, todavía no, pero cada vez que se miraba al espejo, sentía como si guardara un secreto visible solo para ella. La tela suave se deslizaba por su cuerpo como agua, ocultando perfectamente cualquier indicio de su estado. A través de la puerta entreabierta del tocador, podía escuchar el bullicio creciente de los invitados. Las voces se mezclaban con la música suave que había elegido para la recepción, creando una melodía que debería haberla calmado, pero que solo aumentaba su ansiedad. Entre todas esas voces, reconoció la de doña Mercedes, su futura suegra, dando órdenes a los meseros con ese tono autoritario que la caracterizaba. Carolina cerró los ojos por un momento, recordando todas las veces que doña Mercedes había dejado claro su desaprobación hacia ella. Los comentarios velados durante las cenas familiares, las miradas de desprecio apenas disimuladas, las sugerencias no tan sutiles a Eduardo sobre otras candidatas más apropiadas. Pero Eduardo había elegido, y la había elegido a ella. «Tu papá está listo», anunció Ana, regresando a la habitación después de asomarse al pasillo. «¿Quieres que te ayude a levantarte?» Carolina asintió, tomando la mano que su amiga le ofrecía. Al ponerse de pie, sintió un ligero mareo que disimuló rápidamente. No era momento para debilidades. Este era su día, el día que había soñado desde que Eduardo se arrodilló frente a ella en aquel restaurante hace un año, con un anillo y una promesa de amor eterno. El camino desde el tocador hasta las puertas del salón principal parecía interminable. Cada paso resonaba en sus oídos como un tambor, marcando el ritmo de su corazón acelerado. Su padre la esperaba junto a las puertas cerradas, elegante en su traje negro y con una sonrisa que apenas ocultaba las lágrimas de emoción. «Estás preciosa, mi niña», susurró su padre al tomarla del brazo. Carolina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero Ana apareció rápidamente con un pañuelo. «Ni se te ocurra llorar ahora», le advirtió con una sonrisa. «Me tomó 1 hora maquillarte». Las puertas comenzaron a abrirse lentamente, y el sonido de la marcha nupcial inundó el ambiente. Carolina apretó el brazo de su padre, buscando la fuerza que necesitaba para dar el primer paso. A lo lejos, al final del pasillo decorado con pétalos blancos, pudo ver a Eduardo esperándola en el altar. La ceremonia pasó como un sueño borroso. Carolina apenas recordaba haber pronunciado sus votos, aunque todos después le dirían que su voz no tembló ni una sola vez. Lo que sí recordaba con claridad era la mirada de Eduardo, llena de amor y promesas, mientras deslizaba el anillo en su dedo. Ahora, sentada en la mesa principal del banquete, Carolina observaba el salón lleno de risas y conversaciones. Eduardo sostenía su mano por debajo del mantel, dibujando pequeños círculos con su pulgar en su palma, un gesto que siempre la había tranquilizado. Pero esta vez, ni siquiera ese toque familiar podía calmar los nervios que sentía al ver a doña Mercedes observándola fijamente desde su mesa. «¿Quieres más agua?»,
preguntó Eduardo, notando que su copa estaba vacía. Carolina asintió, agradeciendo la distracción. Había estado bebiendo agua toda la noche, rechazando las copas de champán que los meseros le ofrecían constantemente. Cada vez que lo hacía, notaba cómo la mirada de su suegra se volvía más intensa, más inquisitiva. Los meseros comenzaron a prepararse para servir el primer plato. El menú había sido otra batalla silenciosa con doña Mercedes, quien había insistido en platos tradicionales y costosos que Carolina encontraba demasiado pretenciosos. Al final, habían llegado a un compromiso, aunque la tensión durante la degustación había sido casi insoportable. Eduardo, hijo, la voz de doña Mercedes sonó más cerca de lo que Carolina esperaba, haciéndola sobresaltarse. ¿Por qué no vienes un momento? Tu tío Ricardo quiere felicitarte. Eduardo miró a Carolina, como pidiendo permiso. Ella sonrió, soltando su mano. Ve, amor. Estaré bien. Pero tan pronto como Eduardo se alejó, Carolina sintió que el aire se volvía más pesado. Doña Mercedes no se había movido de su lugar, y su mirada ahora parecía atravesarla como un cuchillo. Había algo en sus ojos, un brillo de conocimiento que hizo que el corazón de Carolina se acelerara. Los murmullos en las mesas cercanas comenzaron a apagarse, como si todos pudieran sentir la tensión que se acumulaba en el ambiente. Carolina vio cómo su suegra se levantaba de su asiento con una lentitud calculada, alisando su vestido de seda azul marino con movimientos precisos. El sonido de los tacones de doña Mercedes sobre el piso de mármol resonaba como un conteo regresivo. Carolina sentía que cada paso la acercaba más a un momento que había temido desde que descubrió su embarazo. ¿Cómo lo había averiguado? ¿Había sido tan obvio su rechazo al alcohol? ¿O quizás alguna de las amigas de su suegra la había visto salir de la clínica? Carolina, querida, la voz de doña Mercedes sonaba dulce, demasiado dulce, como miel envenenada. ¿No te parece que hay algo que deberías compartir con la familia? El mundo pareció detenerse por un momento. Carolina podía sentir las miradas de los invitados más cercanos, curiosos por el intercambio. A lo lejos, Eduardo seguía conversando con su tío, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. No sé a qué se refiere, doña Mercedes, respondió Carolina, intentando que su voz sonara firme a pesar del temblor en sus manos. Oh, creo que lo sabes muy bien, la sonrisa de su suegra se volvió más afilada. Las madres tenemos un sexto sentido para estas cosas, ¿sabes? Especialmente cuando alguien intenta, digamos, asegurar su posición en la familia. Las palabras flotaron en el aire como dagas envenenadas, y Carolina sintió que cada una se clavaba directamente en su corazón. La pequeña felicidad que había mantenido guardada durante semanas comenzaba a transformarse en algo oscuro y retorcido bajo la mirada acusadora de su suegra. Las palabras de doña Mercedes atravesaron el aire como un látigo, cortando de golpe la música y las conversaciones. Sanguijuela inmunda, no queremos un hijo tuyo. El grito resonó por todo el salón, rebotando en las paredes y congelando a los invitados en sus lugares. Carolina sintió como la sangre abandonaba su rostro. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, algunos a medio camino entre los platos y las bocas de los comensales. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Creíste que no me daría cuenta?, continuó doña Mercedes, alzando aún más la voz. ¿Pensaste que podrías engañarnos a todos? Te vi saliendo de la clínica la semana pasada, vi cómo rechazabas cada copa de champán. ¿Cuánto tiempo pensabas esperar para soltar tu pequeña bomba? Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón como fuego en un campo seco. Carolina podía escuchar fragmentos de conversaciones susurradas. Embarazada, lo planeó todo, por el dinero. Cada palabra era como una puñalada en su pecho. No es lo que piensa, logró articular Carolina, su voz apenas un susurro. Eduardo, y yo. Eduardo, interrumpió doña Mercedes con una risa amarga. Mi pobre hijo, tan ingenuo. ¿Crees que no sé cómo manipulaste todo esto? ¿Cómo te las arreglaste para quedar embarazada justo antes de la boda? Eduardo, que hasta ese momento había estado alejado, comenzó a abrirse paso entre los invitados al escuchar los gritos. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y preocupación mientras intentaba entender qué estaba sucediendo. Madre, su voz sonó firme mientras se acercaba a la mesa principal.
¿Qué estás haciendo? Pero doña Mercedes no se detuvo. Era como si una represa se hubiera roto, liberando años de resentimiento y prejuicios contenidos. ¿Sabes lo que ha hecho tu querida esposa? Está embarazada. Lo planeó todo perfectamente, ¿no es así, querida? El rostro de Eduardo pasó de la confusión a la sorpresa, y luego a algo que Carolina no pudo descifrar. Sus ojos buscaron los de ella, llenos de preguntas no formuladas. «Caro, ¿es verdad?», preguntó suavemente, ignorando los gritos de su madre. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Carolina, pero se negó a dejarlas caer. «No aquí, no ahora. No les daría esa satisfacción». «Sí», respondió con voz temblorosa. «Quería decírtelo esta noche, después de la fiesta. Quería que fuera especial». Eduardo dio un paso hacia ella, pero doña Mercedes lo detuvo, agarrándolo del brazo con fuerza. «¿No lo ves? Te ha estado engañando desde el principio. Una chica de su clase social, sin conexiones, sin fortuna familiar. ¿Qué más podía hacer para asegurarse un lugar en nuestra familia?». Los invitados observaban la escena como si fuera una telenovela en vivo, algunos incluso habían sacado sus teléfonos para grabar. El fotógrafo de la boda, olvidando toda discreción, disparaba su cámara constantemente, capturando cada momento del desastre que se desarrollaba. «Basta». La voz de Eduardo resonó con una autoridad que sorprendió a todos, incluso a su madre. «No voy a permitir que hables así de mi esposa». Pero doña Mercedes estaba fuera de control. Años de control y compostura se habían esfumado, reemplazados por una furia ciega que distorsionaba sus facciones normalmente elegantes. «¿Tu esposa? Esta cazafortunas que se metió en tu vida. ¿Sabes cuántas veces intenté advertirte? ¿Cuántas veces te dije que había mejores opciones?». Carolina se levantó lentamente de su silla, las piernas temblándole bajo el pesado vestido de novia. A pesar del miedo y la humillación que sentía, algo dentro de ella se negaba a ser derrotada. Años de soportar miradas despectivas y comentarios hirientes habían forjado una fortaleza interior que ni siquiera ella sabía que tenía. «No tiene derecho», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «No tiene derecho a juzgar mi amor por Eduardo. No tiene derecho a convertir el día más feliz de nuestras vidas en esto». Los invitados contuvieron el aliento. Nadie, en toda la historia de la familia, se había atrevido a enfrentar a doña Mercedes de esta manera. La matriarca parecía crecer en estatura, hinchada por la indignación. «¿Derecho?», escupió la palabra como si fuera veneno. «¿Me hablas de derechos cuando has manipulado a mi hijo? ¿Cuándo has usado tu cuerpo para atrapar a un hombre que está muy por encima de tu clase?». Eduardo intentó intervenir nuevamente, pero su madre lo empujó con sorprendente fuerza. «No. Vas a escuchar la verdad sobre esta. Es suficiente». La voz del padre de Carolina cortó el aire como un trueno. Se había levantado de su mesa y avanzaba hacia ellos con pasos firmes. «No voy a permitir que insulte a mi hija de esta manera». El ambiente se cargó aún más de tensión. Los Morales, la familia de Carolina, siempre habían sido considerados inferiores por los estándares de doña Mercedes, a pesar de ser respetables comerciantes de clase media. Ver a don Roberto Morales enfrentarse a la poderosa matriarca era algo que nadie esperaba. «¿Usted también va a defender esta farsa?». Doña Mercedes soltó una risa cruel. ¿O acaso fue parte del plan? ¿Cuánto le prometió su hija de la fortuna de mi hijo? Las palabras flotaron en el aire como cuchillas, cortando el último hilo de civilidad que quedaba en el ambiente. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte, algunos tomando partido, otros tratando de calmar los ánimos. Ana, la mejor amiga de Carolina, se acercó silenciosamente con un vaso de agua, pero doña Mercedes lo apartó de un manotazo, derramando el líquido sobre el mantel blanco. La mancha comenzó a extenderse como una premonición de lo que estaba por venir. «Mamá», la voz de Eduardo temblaba de rabia contenida. «Si no te detienes ahora mismo». «¿Qué? ¿Vas a elegirla a ella sobre tu propia madre? ¿Sobre la familia que te lo ha dado todo?». Doña Mercedes se giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de furia y dolor. «¿Vas a permitir que esta
¿Esta oportunista destruya todo lo que hemos construido? Carolina sentía que el mundo giraba a su alrededor. El bebé, su pequeño secreto que debería haber sido motivo de alegría, se había convertido en el centro de una tormenta que amenazaba con destruir todo. Las náuseas que había estado controlando toda la noche amenazaban con volver con más fuerza. Los flashes de las cámaras seguían iluminando la escena intermitentemente, capturando cada gesto, cada lágrima no derramada, cada mirada de odio. El vídeo de la boda, que debería haber sido un recuerdo feliz, se estaba convirtiendo en el documento de una pesadilla. Todo sucedió en cámara lenta. Doña Mercedes, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas, dio un paso más hacia Carolina. El aire se volvió denso, como si toda la habitación contuviera la respiración al mismo tiempo. «Te voy a enseñar lo que pasa cuando alguien intenta burlarse de mi familia», susurró doña Mercedes, pero en el silencio del salón, sus palabras resonaron como si las hubiera gritado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, sus manos se aferraron al delicado encaje del vestido de novia. El sonido de la tela al rasgarse fue como un trueno en medio de la noche, cortando el aire con una violencia que hizo que varios invitados soltaran gritos ahogados. La tela cedió bajo la fuerza del ataque, dejando expuesto el hombro de Carolina y parte de su espalda. Los cristales y perlas del vestido cayeron al suelo como lágrimas, rebotando en el mármol pulido con un tintineo que pareció durar una eternidad. «Mamá, por Dios», Eduardo intentó detenerla, pero el daño ya estaba hecho. El vestido, que había costado meses de ahorro a la familia Morales, ahora colgaba en jirones desde el hombro de Carolina. Las cámaras de los teléfonos móviles capturaban todo desde diferentes ángulos. Los flashes iluminaban la escena como relámpagos en una tormenta, inmortalizando cada segundo de la humillación. Carolina podía escuchar los clics de las cámaras mezclados con los murmullos y exclamaciones de horror de los invitados. Ana corrió hacia Carolina con un mantel, intentando ayudarla a cubrirse, pero Carolina la detuvo con un gesto. Se quedó allí, de pie, con la dignidad intacta a pesar de su vestido destrozado. Sus ojos, secos y firmes, se clavaron en los de su suegra. «Puede romper mi vestido», dijo Carolina con una voz que no parecía la suya, tranquila y clara como el agua de un lago en calma. «Pero no puede romper quién soy». Doña Mercedes retrocedió un paso, desconcertada por la calma en la voz de Carolina. Esperaba lágrimas, gritos, una escena. En cambio, se encontró con una mujer que se mantenía firme a pesar de la humillación pública. «Usted va a arrepentirse de esto», continuó Carolina, cada palabra cargada de un peso que hizo que incluso los murmullos se apagaran. No era una amenaza, era una promesa, y algo en su tono hizo que un escalofrío recorriera la espalda de varios presentes. El padre de Carolina finalmente logró llegar hasta ella, quitándose el saco para cubrir a su hija. Eduardo, paralizado entre su madre y su esposa, parecía estar librando una batalla interna que se reflejaba en cada línea de su rostro. «Esto no se va a quedar así», la voz de don Roberto temblaba de rabia contenida. «Mi hija no merece este trato, y usted, señora, va a responder por esto». Los invitados comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Algunos se levantaron, pretendiendo marcharse discretamente, mientras otros se acercaban más, como buitres atraídos por la carnicería social que se desarrollaba frente a sus ojos. El fotógrafo oficial de la boda había dejado de tomar fotos, pero las cámaras de los teléfonos seguían grabando. Carolina podía imaginar cómo los vídeos ya estarían circulando en los grupos de WhatsApp, cómo las redes sociales se llenarían de imágenes de su humillación. La tensión en el ambiente era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Los meseros se habían quedado paralizados, algunos con bandejas a medio servir, otros escondidos tras las columnas del salón, testigos involuntarios de un drama que superaba cualquier telenovela. «Eduardo», la voz de Carolina sonó suave pero firme, «¿podrías llevarme al tocador?». Su esposo pareció despertar de un trance, moviéndose finalmente hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, doña Mercedes lo agarró del brazo nuevamente. «Si sales por esa puerta con ella», amenazó la matriarca, «puedes olvidarte de tu herencia, de tu posición en la empresa, de todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes contenían el aliento, esperando la decisión de Eduardo. Carolina sintió que su corazón se detenía por un momento, el peso de ese silencio aplastando su pecho más que cualquier humillación anterior.
Eduardo miró a su madre, luego a Carolina, y por un momento terrible, pareció dudar. Pero entonces, con un movimiento suave, se soltó del agarre de su madre. No necesito nada de eso, dijo con una calma que sorprendió a todos. Lo único que necesito es a mi esposa y a mi hijo. Las palabras cayeron como bombas en el salón. Varios invitados jadearon ante la confirmación pública del embarazo. Doña Mercedes se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada física. ¿Tú, hijo? La voz le salió estrangulada. ¿Ya lo sabías? Me acabo de enterar, respondió Eduardo, llegando finalmente al lado de Carolina y tomándola de la mano. Y no podría estar más feliz. Ana apareció con otro mantel limpio, y entre ella y Eduardo ayudaron a Carolina a cubrirse de manera más digna. El vestido rasgado seguía visible, pero ahora parecía más un símbolo de resistencia que de humillación. Esto no ha terminado, siseó doña Mercedes, pero su voz había perdido fuerza. La imagen de poder y control que había mantenido durante décadas se estaba desmoronando frente a todos. Carolina se giró una última vez antes de salir del salón. Tiene razón en algo, doña Mercedes. Esto no ha terminado. Mientras caminaban hacia el tocador, Carolina podía sentir las miradas de todos los invitados clavadas en su espalda. Los murmullos habían vuelto, pero ahora tenían un tono diferente. Ya no era solo escándalo y morbo, había algo más, una mezcla de respeto y asombro por la manera en que había manejado la situación. En el camino, pasaron junto a la antigua vitrina de la familia, donde se exhibían fotografías de generaciones anteriores. Carolina se detuvo un momento, su mirada captando el reflejo de una caja de madera antigua en lo alto de un estante. Algo en ella llamó su atención, como si la estuviera llamando. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo, notando su mirada fija en la vitrina. Sí, respondió Carolina, pero sus ojos no se apartaron de la caja. Solo estoy pensando en algunas cosas. En ese momento, mientras el caos continuaba en el salón principal, una idea comenzó a formarse en la mente de Carolina. La humillación y el dolor estaban frescos, pero había algo más, algo que iba más allá de la venganza simple. La caja en la vitrina parecía guardar secretos, y Carolina sintió que pronto descubriría cuáles eran. La mansión dormía envuelta en sombras cuando Carolina se deslizó fuera de la cama. Eduardo respiraba profundamente a su lado, agotado después de un día que ninguno de los dos olvidaría jamás. Con movimientos silenciosos, se puso una bata sobre el camisón y salió al pasillo. La madera antigua crujía bajo sus pies descalzos, pero Carolina había aprendido durante las últimas semanas a evitar los puntos que hacían más ruido. Cada paso estaba calculado, cada movimiento ensayado en su mente durante las noches en que el insomnio y la humillación no la dejaban dormir. La luz de la luna se colaba por los ventanales, dibujando patrones fantasmales en las paredes cubiertas de retratos familiares. Los ojos pintados de generaciones de la familia de Eduardo parecían seguirla mientras avanzaba por el corredor, pero ya no sentía miedo. La vergüenza y el dolor se habían transformado en algo más profundo, más oscuro. Llegó hasta la antigua vitrina que había visto el día de la boda. La caja de madera seguía allí, cubierta por una fina capa de polvo que brillaba bajo la luz lunar. Carolina la había estado observando durante días, esperando el momento adecuado. Sabía que no era una simple caja decorativa, había algo en ella que la llamaba, como un susurro en un idioma que no conocía pero que de alguna manera entendía. Con cuidado, movió una silla y se subió para alcanzar la caja. Era más pesada de lo que esperaba, y el olor a madera vieja y hierbas secas invadió sus fosas nasales cuando la tuvo entre sus manos. Las tallas en la madera parecían moverse bajo sus dedos, como si cobraran vida con su tacto. Durante las semanas después de la boda, mientras vivían en la mansión familiar por insistencia de Eduardo, Carolina había investigado. Escuchó las historias de los sirvientes más antiguos, prestó atención a los susurros y rumores sobre la abuela de Eduardo, doña Victoria, y su peculiar forma de resolver problemas. La encontró en la biblioteca una tarde, escondida detrás de pesados volúmenes de historia familiar, una fotografía amarillenta de doña Victoria, de pie junto a esta misma caja, con una mirada que hablaba de secretos y poder. Los sirvientes más viejos se persignaban cuando mencionaban su nombre, y ahora Carolina entendía por qué. Con la caja entre sus brazos, bajó las escaleras hacia el sótano.
Los escalones de piedra estaban fríos bajo sus pies, y el aire se volvía más denso a medida que descendía. Había preparado todo durante días: las velas, las hierbas, los símbolos dibujados con tiza en el suelo de piedra. El sótano era el único lugar de la casa donde podía estar segura de no ser interrumpida. Doña Mercedes nunca bajaba aquí, decía que el lugar le traía malos recuerdos. Carolina ahora sospechaba que esos malos recuerdos tenían que ver con su propia suegra, doña Victoria, y los rituales que había realizado en este mismo espacio. Colocó la caja en el centro del círculo que había dibujado y se sentó frente a ella. Sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba la tapa, pero no era de miedo. Era anticipación. El interior olía a tiempo y secretos: pequeños frascos con líquidos oscuros, hierbas secas atadas con cintas desteñidas, huesos pequeños que prefirió no identificar, y un libro encuadernado en cuero negro. El libro estaba escrito a mano, las páginas amarillentas cubiertas de una letra elegante y precisa. Carolina había estado estudiándolo en secreto durante días, memorizando palabras en idiomas que nunca había escuchado, aprendiendo sobre rituales que desafiaban todo lo que creía posible. Con dedos cuidadosos, extrajo las hierbas que necesitaba: salvia para la limpieza, romero para la protección, ruda para la justicia. Las colocó en un pequeño brasero de bronce que había encontrado en la caja, junto con una mezcla de resinas que desprendían un humo dulce y espeso al quemarse. El humo comenzó a elevarse en espirales perezosas, llenando el aire con un aroma que le recordaba a iglesias antiguas y bosques profundos. Carolina cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el olor la envolviera, sintiendo cómo su mente se aclaraba y su propósito se fortalecía. Comenzó a recitar las palabras que había memorizado, su voz apenas un susurro en la oscuridad del sótano. No entendía el significado exacto de cada sílaba, pero podía sentir el poder que contenían, como electricidad estática en el aire antes de una tormenta. El aire se volvió más denso, casi tangible. Las velas parpadearon sin que hubiera brisa, y las sombras en las esquinas del sótano parecieron alargarse y retorcerse. Carolina sintió un hormigueo en la piel, como si pequeñas corrientes de energía corrieran por sus venas. «Por la sangre de mi hijo no nacido», murmuró, apartándose del texto para añadir sus propias palabras al ritual: «por la dignidad que intentaste arrebatarme, por cada lágrima que he contenido». Sus manos se movían sobre la caja, siguiendo patrones que parecían surgir de algún lugar profundo de su memoria, como si las mujeres que habían realizado este ritual antes que ella guiaran sus movimientos. Que cada palabra cruel que has pronunciado, cada acción maliciosa que has cometido, cada pensamiento oscuro que has alimentado, se refleje en tu rostro para que todos puedan ver la verdadera naturaleza de tu alma. El humo se arremolinó alrededor de ella, formando figuras que se desvanecían antes de que pudiera reconocerlas. El aire vibró con una energía antigua y poderosa, y Carolina sintió como algo dentro de ella respondía a ese poder, como si una parte dormida de su ser finalmente despertara. En ese momento, un ruido en el piso superior la sobresaltó. Pasos. Alguien estaba despierto. Carolina contuvo la respiración, pero los pasos se alejaron, perdiéndose en otra parte de la casa. Esperó unos minutos más, asegurándose de que todo estuviera en silencio antes de continuar. Las últimas palabras del ritual salieron de sus labios como una exhalación, y por un momento todo pareció detenerse. El humo se congeló en el aire, las llamas de las velas se quedaron inmóviles, y Carolina sintió como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Luego, todo volvió a la normalidad tan repentinamente como había comenzado. Las velas volvieron a parpadear normalmente, el humo se disipó, y el aire recuperó su densidad habitual. Pero algo había cambiado. Carolina podía sentirlo en sus huesos, en la manera en que el aire vibraba con una energía diferente, en la forma en que las sombras parecían más definidas. Con manos temblorosas, guardó todo en la caja, asegurándose de no dejar ningún rastro de lo que había hecho. Mientras subía las escaleras del sótano, una sonrisa suave se dibujó en sus labios. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo se manifestaba su venganza. La mañana llegó envuelta en una niebla espesa que se pegaba a las ventanas de la mansión como dedos fantasmales. El silencio era absoluto, ni siquiera los pájaros que normalmente cantaban en el jardín se atrevían a romper aquella quietud antinatural. Doña Mercedes se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera dormido con una piedra encima.
Al intentar moverse, notó que sus extremidades respondían más lentamente de lo normal, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. Se sentó en la cama, y el mundo pareció girar por un momento. La habitación, que conocía como la palma de su mano, se veía diferente en la luz grisácea que se filtraba por las ventanas. Las sombras en las esquinas parecían más oscuras, más profundas, y por un momento creyó ver que se movían por cuenta propia. Tonterías, murmuró para sí misma, pero su voz sonó extraña en sus oídos, como si viniera de muy lejos. Se llevó una mano a la garganta, sorprendida por el sonido áspero que había salido de ella. Al ponerse de pie, sus piernas temblaron ligeramente. El suelo se sentía inestable bajo sus pies, aunque la alfombra persa seguía siendo la misma de siempre. Mientras caminaba hacia el baño, notó que las fotografías familiares en las paredes parecían seguirla con la mirada. Se detuvo frente a una en particular, el retrato de su madre, doña Victoria. Había algo diferente en la fotografía, algo que no podía precisar. ¿Los ojos de su madre siempre habían tenido ese brillo de conocimiento? ¿Esa pequeña sonrisa en la comisura de sus labios siempre había parecido tan satisfecha? Un escalofrío recorrió su espalda mientras entraba al baño. El aire allí estaba más frío, y el espejo estaba empañado a pesar de que nadie había usado la ducha. Con un gesto impaciente, doña Mercedes pasó la mano por el cristal para limpiarlo. El grito que siguió quedó atrapado en su garganta. La imagen que le devolvía el espejo no podía ser ella. Simplemente no podía ser. Se llevó las manos al rostro, tocando su piel con dedos temblorosos, necesitando confirmar que lo que veía era real. Su rostro, que siempre había sido su orgullo, estaba marcado con líneas y símbolos que parecían grabados en su piel. No eran arrugas normales de la edad, eran marcas que contaban historias, que revelaban secretos. Cada insulto que había pronunciado, cada momento de crueldad, cada pensamiento malicioso que había alimentado a lo largo de los años, todo estaba allí, escrito en su carne como un mapa de su maldad. No, susurró, y la palabra salió como un sollozo estrangulado. No, no, no. Las marcas parecían moverse bajo la luz fluctuante del baño, cambiando sutilmente como si estuvieran vivas. Algunas eran profundas y oscuras, otras más sutiles, pero todas contaban la misma historia, la historia de una vida dedicada a manipular, controlar y herir a otros. Con manos temblorosas, intentó aplicar crema, maquillaje, cualquier cosa que pudiera ocultar las marcas. Pero nada funcionaba. El maquillaje se deslizaba sobre las marcas como agua sobre aceite, negándose a adherirse, negándose a ocultar la verdad que ahora estaba grabada en su piel. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y cada gota que tocaba una de las marcas parecía hacerla más visible, más profunda. En el espejo, podía ver cómo las líneas se entrelazaban formando patrones que le recordaban a las antiguas escrituras que había visto en el libro de su madre, ese libro que siempre le había prohibido tocar. Un recuerdo repentino la golpeó con la fuerza de un puñetazo, la caja de su madre, la que guardaba en lo alto de la vitrina. La misma que había visto a Carolina observar con tanto interés durante las últimas semanas. El aire pareció abandonar sus pulmones cuando la realización la golpeó. La mocosa, murmuró, y al pronunciar las palabras, una nueva marca apareció en su piel, ardiendo como si hubiera sido grabada con un hierro candente. El dolor la hizo doblarse sobre el lavabo, jadeando. El sonido de pasos en el pasillo la hizo enderezarse de golpe. No podía dejar que nadie la viera así. Se apresuró a ponerse una bata, subiendo el cuello lo más posible, pero las marcas se extendían más allá de lo que podía ocultar. «¿Señora?» La voz de Rosa, el ama de llaves, sonó al otro lado de la puerta. «¿Está bien? ¿Es tarde para el desayuno?» «No entres», gritó doña Mercedes, y su voz sonó tan desesperada que incluso ella misma se sorprendió. «No, no me siento bien. Tomaré el desayuno en mi habitación». Hubo un momento de silencio al otro lado de la puerta. «¿Necesita que llame al médico, señora?» Una risa histérica amenazó con escapar de su garganta. ¿Un médico? ¿Qué podría hacer un médico contra esto? Esto no era una enfermedad normal. Esto era algo más. Algo que reconocía de las historias que su madre nunca quiso contarle completamente, de los susurros de los sirvientes más antiguos sobre el poder que doña Victoria había manejado.
No, logró responder. Solo, necesito descansar. Los pasos de Rosa se alejaron por el pasillo, y doña Mercedes se permitió soltar el aliento que había estado conteniendo. Se giró nuevamente hacia el espejo, esperando que todo hubiera sido una pesadilla, que las marcas hubieran desaparecido. Pero seguían allí, más claras que nunca. Y mientras las observaba, notó que algunas parecían contar historias específicas. Aquí estaba la vez que había humillado a una sirvienta hasta hacerla llorar, allí la ocasión en que había arruinado la reputación de una rival social con rumores maliciosos, y allí estaba la boda de su hijo, la humillación pública de Carolina, el vestido rasgado, las palabras crueles. El horror de su situación la golpeó con toda su fuerza. No eran solo marcas en su piel, era su alma expuesta, cada acto de crueldad, cada momento de maldad, visible para que todos lo vieran. Y algo le decía que esto era solo el principio. Con piernas temblorosas, se arrastró de vuelta a su cama, enrollándose bajo las sábanas como una niña asustada. Por primera vez en décadas, doña Mercedes sintió verdadero miedo. No el miedo superficial a perder su posición social o su influencia, sino un miedo profundo y primitivo a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla para doña Mercedes. Las marcas en su rostro no eran estáticas, cambiaban y se movían como si tuvieran vida propia. Cada vez que abría la boca para soltar un comentario cruel, una nueva marca aparecía, ardiendo como si la grabaran con fuego. La primera vez que intentó criticar el vestido de una de sus amigas durante el té de la tarde, sintió un dolor agudo en la mejilla. Frente a los ojos horrorizados de sus invitadas, una nueva línea se dibujó en su piel, serpenteando desde su mandíbula hasta su sien. «Querida. ¿Qué te está pasando?», preguntó Beatriz, su amiga más antigua, retrocediendo instintivamente en su asiento. Doña Mercedes no pudo responder. Las palabras se le atoraron en la garganta mientras veía su reflejo en la bandeja de plata del servicio de té. La nueva marca brillaba con un tono rojizo antes de oscurecerse, uniéndose al intrincado patrón que ya cubría su rostro. Los rumores comenzaron a extenderse por su círculo social como fuego en paja seca. Las invitaciones a eventos comenzaron a escasear, y las excusas para cancelar compromisos previos se multiplicaron. Nadie quería estar cerca de ella, como si su condición fuera contagiosa. Los sirvientes murmuraban en los pasillos cuando creían que no podía escucharlos. «Es como la historia de la antigua señora», decían algunos. La abuela Victoria siempre advirtió que el mal volvería a quien lo mereciera. Una mañana, mientras desayunaba sola en el comedor principal, Eduardo y Carolina habían decidido mudarse a un apartamento en el centro después del incidente de la boda. Rosa dejó caer una taza de café. El líquido caliente salpicó el mantel blanco, y doña Mercedes sintió el impulso familiar de gritar, de humillar, de hacer sentir inferior a la empleada. Pero antes de que las palabras salieran de su boca, sintió el ardor característico en su piel. Se llevó una mano al rostro, sintiendo como una nueva marca comenzaba a formarse. «Lo siento, señora», murmuró Rosa, ya preparándose para la tormenta habitual. Está bien», logró decir doña Mercedes, sorprendiéndose a sí misma. El ardor se detuvo inmediatamente, y por un momento, le pareció que una de las marcas más antiguas se aclaraba ligeramente. Rosa la miró con asombro, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. En todos sus años de servicio, jamás había recibido una respuesta así de su patrona. Las semanas pasaron, y doña Mercedes se encontró cada vez más aislada. Las pocas veces que se atrevía a salir de la mansión, llevaba velos y sombreros grandes, intentando ocultar su rostro marcado. Pero era imposible esconder completamente la verdad grabada en su piel. Durante una de sus raras salidas al club social, donde solía reinar como una reina indiscutible, escuchó a dos mujeres hablando en el baño, sin saber que ella estaba en uno de los cubículos. «¿Viste su cara?», susurró una. «Dicen que es una enfermedad extraña, pero mi tía, que conoció a su madre, dice que es algo más, algo sobrenatural». «Se lo merece», respondió la otra con veneno en la voz. «¿Recuerdas cómo humilló a la pobre Carolina en la boda? ¿Cómo ha tratado a todo el mundo durante años?». Doña Mercedes sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Quería salir y gritarles, ponerlas en su lugar como habría hecho antes, pero el mero pensamiento hizo que su piel comenzara a arder.
Las marcas no solo reaccionaban a las palabras crueles o las acciones maliciosas, también respondían a los pensamientos oscuros. Era como si la maldición pudiera leer su mente, castigando incluso las intenciones malvadas antes de que se manifestaran. Una tarde, mientras revisaba viejos álbumes de fotos en la biblioteca, encontró una imagen de su madre, doña Victoria. La foto había sido tomada poco antes de su muerte, y había algo en sus ojos que nunca había notado antes, una mezcla de sabiduría y advertencia. «Tú me lo advertiste, ¿verdad, mamá?», susurró a la fotografía. «Todas esas veces que intentaste enseñarme sobre el poder de las palabras, sobre las consecuencias de nuestros actos». El rostro de su madre parecía observarla con una mezcla de tristeza y comprensión. Doña Mercedes recordó todas las veces que su madre había intentado corregir su comportamiento, todas las advertencias sobre el karma y las fuerzas antiguas que vigilaban las acciones de los mortales. «La sangre llama a la sangre», solía decir doña Victoria. «Y el poder reconoce al poder». Ahora, sentada en su habitación frente al espejo, doña Mercedes entendía finalmente esas palabras. Carolina no había buscado esta venganza por casualidad, el poder la había elegido, así como había elegido a su madre antes que ella. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada intento de mantener su antigua forma de ser resultaba en una nueva marca, en más dolor, en más aislamiento. Poco a poco, doña Mercedes se encontró cambiando, no por elección, sino por necesidad. Ya no podía permitirse el lujo de la crueldad, del desprecio, de la manipulación. Cada acto de maldad quedaba grabado en su piel, visible para todos, un recordatorio constante de la persona en la que se había convertido y del precio que ahora debía pagar. Las noches eran lo peor. En la oscuridad de su habitación, las marcas parecían brillar con una luz propia, contando historias de dolor y arrepentimiento. Y en esas horas solitarias, doña Mercedes comenzó a entender que esta maldición no era solo un castigo, era una oportunidad de redención, aunque hubiera llegado de la manera más dolorosa posible. El invierno había llegado a la ciudad, y con él, una nueva capa de soledad se instaló en la mansión. Doña Mercedes pasaba sus días vagando por los pasillos vacíos, observando cómo las marcas en su rostro cambiaban con cada pensamiento, cada impulso, cada arrepentimiento. Una mañana particularmente fría, mientras tomaba su café en soledad, Rosa entró al comedor con un sobre en las manos. «Señora, llegó esto para usted». Era una invitación. El papel cremoso y elegante llevaba el membrete del hospital local. «Inauguración de la nueva ala pediátrica», leyó en voz alta. El nombre de Carolina aparecía como miembro del comité organizador. Sus primeros instintos fueron los de siempre: romper la invitación, soltar un comentario ácido sobre la necesidad de Carolina de hacerse notar en la sociedad. Pero antes de que pudiera actuar, sintió el familiar ardor en su piel. Se llevó una mano al rostro, tocando las marcas que ya conocía de memoria. «¿Le traigo algo más, señora?», preguntó Rosa, y por primera vez en semanas, doña Mercedes realmente la miró. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, el cansancio en su postura, la amabilidad que persistía a pesar de años de maltrato. «Siéntate, Rosa», dijo suavemente, sorprendiéndose a sí misma. «Por favor». La mujer se quedó paralizada por un momento, como si esperara que fuera una trampa. Lentamente, con movimientos cautelosos, se sentó en la silla que doña Mercedes le indicaba. «¿Cuántos años llevas trabajando aquí?». «22 años, señora». «22 años», repitió doña Mercedes, sintiendo el peso de cada uno de esos años, de cada grito, cada humillación, cada momento de crueldad innecesaria. «Y nunca te he dado las gracias». Las palabras salieron con dificultad, como si tuviera que arrancarlas de algún lugar profundo dentro de ella. Pero al pronunciarlas, algo extraordinario sucedió. Una de las marcas más antiguas en su rostro, una que serpenteaba desde su sien hasta su mandíbula, comenzó a desvanecerse ligeramente. Rosa lo notó también. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero tuvo la delicadeza de no mencionarlo. En cambio, sonrió suavemente. «No es necesario, señora». «Si lo es», insistió doña Mercedes, y con cada palabra sincera, sentía como si un peso invisible comenzara a levantarse de sus hombros. «Has cuidado de esta casa, de mi familia, de mí. Y yo, lo siento. Lo siento mucho».
Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y por primera vez en meses, no eran lágrimas de autocompasión o de rabia, sino de verdadero arrepentimiento. Rosa, movida por un impulso que ni ella misma entendió, extendió su mano sobre la mesa y tomó la de su patrona. El contacto, tan simple y humano, rompió algo dentro de doña Mercedes. Los sollozos comenzaron a sacudir su cuerpo mientras décadas de orgullo y crueldad se desmoronaban como un castillo de naipes. Esa tarde, después de horas de conversación con Rosa, doña Mercedes tomó una decisión. Con manos temblorosas, marcó el número de teléfono que había estado evitando durante meses. «Hola». La voz de Carolina sonó cautelosa al otro lado de la línea. «Carolina, soy yo», su voz se quebró ligeramente. «Yo, recibí la invitación del hospital». Hubo un largo silencio en la línea, tan largo que por un momento pensó que Carolina había colgado. Finalmente, su nuera habló, y... Me gustaría ayudar. Las palabras salían con dificultad, pero cada una se sentía como un paso hacia la luz. «Si me lo permites». Otro silencio, pero este fue diferente. Podía escuchar la respiración de Carolina, el suave rumor de papeles siendo movidos. «El sábado tenemos una reunión del comité», dijo finalmente Carolina. «A las 10, en la cafetería del hospital». «Allí estaré», prometió doña Mercedes. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo discreto y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Las marcas seguían allí, pero algunas habían comenzado a desvanecerse, especialmente después de su conversación con Rosa. La cafetería del hospital estaba llena de actividad cuando llegó. Médicos y enfermeras pasaban apresuradamente, familiares de pacientes compartían tazas de café, y en una esquina, un grupo de mujeres rodeaba una mesa llena de papeles. Carolina estaba entre ellas. Cuando doña Mercedes se acercó, las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, algunas con curiosidad, otras con recelo apenas disimulado. «Buenos días», saludó, y su voz sonó más pequeña de lo que jamás había sido. Carolina la miró fijamente por un momento, y doña Mercedes pudo ver cómo sus ojos se detenían en las marcas de su rostro. Pero en lugar del triunfo que esperaba ver, solo encontró una especie de comprensión tranquila. «Siéntate», dijo Carolina, señalando una silla vacía. «Estábamos discutiendo los planes para la sala de juegos». Las horas pasaron volando mientras se sumergían en detalles de presupuestos, diseños y logística. Por primera vez en su vida, doña Mercedes escuchó más de lo que habló, aprendió más de lo que pretendió enseñar. Y con cada sugerencia genuina, cada ofrecimiento sincero de ayuda, sentía como las marcas en su rostro respondían, desvaneciéndose milímetro a milímetro. Al final de la reunión, cuando las otras mujeres comenzaban a recoger sus cosas, Carolina la detuvo con un gesto. ¿Quieres venir a casa a cenar esta noche?, preguntó, y aunque su voz era firme, había una vulnerabilidad en sus ojos que doña Mercedes nunca había notado antes. «Eduardo estaría feliz de verte. Y el bebé, bueno, ya se mueve bastante». Las lágrimas amenazaron con derramarse nuevamente, pero esta vez, doña Mercedes no intentó contenerlas. «Me encantaría», respondió, y al decirlo, sintió como otra marca comenzaba a desvanecerse. El camino hacia la redención era largo, lo sabía. Cada marca en su rostro era un recordatorio de años de crueldad que no podían borrarse con unas pocas buenas acciones. Pero por primera vez desde que la maldición comenzó, sintió esperanza. Una esperanza real, tangible, que crecía con cada pequeño acto de bondad, con cada paso hacia la persona que debería haber sido siempre. La primavera llegó con una explosión de colores al jardín de la mansión. Las rosas que Carolina había plantado meses atrás comenzaban a florecer, llenando el aire con su dulce aroma. Doña Mercedes las observaba desde la ventana de su habitación, recordando cómo se había burlado de la idea cuando su nuera sugirió renovar el jardín. El timbre sonó, y su corazón dio un vuelco al escuchar las voces familiares que llegaban desde la entrada. Eduardo y Carolina habían llegado para la cena semanal que se había convertido en tradición durante los últimos meses. Los pasos en la escalera incluían ahora un nuevo sonido, el golpeteo suave de pequeños pies que apenas estaban aprendiendo a caminar. «Abuela». La voz de Mateo, su nieto de 8 meses, resonó por el pasillo.
Aunque apenas podía pronunciar la palabra completa, el sonido llenó su corazón de una calidez que jamás había conocido. Se giró para recibirlos, y como siempre sucedía ahora, se detuvo un momento frente al espejo. Las marcas seguían allí, pero eran diferentes. Algunas se habían desvanecido por completo, dejando solo trazos plateados que brillaban suavemente bajo cierta luz. Otras permanecían, más tenues, como recordatorios de que el camino hacia la redención era un proceso continuo. Mamá, Eduardo la abrazó con fuerza, sin la incomodidad que había caracterizado sus primeros encuentros después de la boda. Traje esos dulces que te gustan. Carolina entró detrás de él, sosteniendo a Mateo, que extendía sus bracitos hacia su abuela con entusiasmo. El bebé no veía las marcas en su rostro, para él, ella era simplemente la abuela que lo llenaba de besos y le contaba historias. «Déjame cargarlo», pidió doña Mercedes, y cuando tomó a su nieto en brazos, sintió como una de las marcas más antiguas, una que serpenteaba cerca de su corazón, se desvanecía un poco más. La cena transcurrió entre risas y conversaciones. Eduardo contaba sobre su nuevo proyecto en la empresa, que ahora dirigía sin la sombra de su madre interfiriendo constantemente. Carolina compartía historias sobre el éxito del ala pediátrica del hospital, donde doña Mercedes ahora era una voluntaria regular. ¿Recuerdas a la pequeña Laura?, preguntó Carolina mientras servía el postre. La niña de la habitación 304. Hoy pudo ir a casa. Doña Mercedes sonrió, recordando a la niña que le había robado el corazón durante sus visitas al hospital. ¿Le diste el oso que compramos? Sí, no quería soltarlo. Carolina hizo una pausa, como considerando sus siguientes palabras. «Sabes», me dijo algo interesante. Dijo que le recordabas a un ángel, por las líneas brillantes en tu cara. Las palabras de Carolina flotaron en el aire por un momento. Doña Mercedes sintió un nudo en la garganta mientras inconscientemente tocaba las marcas en su rostro. Lo que una vez había sido un castigo, una maldición que la había llenado de vergüenza y miedo, ahora se había transformado en algo diferente. Los niños ven las cosas de manera diferente, murmuró, pero su voz estaba llena de emoción. Después de la cena, mientras Eduardo bañaba a Mateo, Carolina y doña Mercedes se sentaron en el jardín. El aire nocturno estaba lleno del aroma de las rosas y del sonido distante de las risas del bebé. «Nunca te pedí perdón», dijo doña Mercedes de repente, las palabras saliendo como si hubieran estado esperando este momento. «Por la boda, por todo». Carolina la miró en silencio por un momento, su mano inconscientemente sobre su vientre. Doña Mercedes notó el gesto y sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Estás?» Una sonrisa suave se dibujó en los labios de Carolina. 3 meses. Queríamos estar seguros antes de decirlo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de doña Mercedes, y donde cada gota tocaba una marca, dejaba un rastro brillante. Esta vez será diferente. Lo prometo. Lo sé, respondió Carolina, y había una certeza en su voz que hizo que doña Mercedes la mirara con curiosidad. Las marcas están casi borradas. Era cierto. Con cada acto de bondad genuina, con cada palabra amable, con cada momento de verdadero arrepentimiento, las marcas se habían ido desvaneciendo. Algunas permanecían, como cicatrices de batalla, recordatorios de las lecciones aprendidas. La antigua caja, dijo doña Mercedes después de un momento. La que estaba en la vitrina, ¿todavía la tienes? Carolina asintió. Está guardada. Algunos poderes deben permanecer dormidos hasta que sean realmente necesarios. Se miraron en silencio, compartiendo el peso de un secreto que ninguna de las dos mencionaría jamás explícitamente. El poder reconocía al poder, como había dicho doña Victoria, y la sangre llamaba a la sangre. Desde el interior de la casa, la voz de Eduardo las llamó. Mateo quería su cuento antes de dormir, y nadie contaba historias como su abuela. Mientras se levantaban, doña Mercedes tomó la mano de Carolina. Gracias, dijo simplemente, y en esa palabra estaba todo, el agradecimiento por la lección, por la oportunidad de redención, por la familia que casi había perdido y que ahora era más fuerte que nunca. La mansión, que una vez había sido un lugar frío y opresivo, ahora estaba llena de risas y amor. Las sombras en las esquinas ya no parecían amenazantes,
Y los retratos familiares en las paredes parecían sonreír con aprobación. En el desván, oculta bajo años de polvo y secretos, la antigua caja de madera descansaba en silencio. Su poder dormía, esperando el momento en que fuera necesario nuevamente, pasando de generación en generación, guardiana silenciosa de las lecciones que cada familia debe aprender a su manera. Y en su habitación, frente al espejo donde todo había comenzado, doña Mercedes ya no veía las marcas como una maldición. Eran un mapa de su viaje, desde la oscuridad hacia la luz, desde el orgullo hacia la humildad, desde el odio hacia el amor. Un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, para aprender, para comenzar de nuevo. La historia de la familia continuaría, con nuevos capítulos por escribir y nuevas lecciones por aprender. Pero ahora, bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas de la mansión, todo estaba en paz.